Miren, hay historias de amor que son, bueno, casi un cuento de hadas. Y luego está la de Frida y Diego. Así que olvídense del romance de película, esto es un chisme histórico de los buenos, un relato de pasión, traición, muchísimo dolor y sobre todo de un arte que solo podía nacer del caos. Vamos a desentrañar el mito. Y para entender de verdad la dimensión de esta historia, hay que empezar por el final, con esta frase que Frida escribió en su diario poquito antes de morir. Una frase que te cala los huesos, ¿no? Resume una vida entera de lucha y al final ese deseo de ya no más. Es el punto de partida perfecto para entender la intensidad de todo lo que vino antes. Porque para entender a Frida hay que saber algo clave. Su historia no arranca con el amor. No. Comienza con un golpe brutal del destino que la marcó literal y figuradamente para siempre. Imaginen la escena. Una chica de 18 años en un autobús un día cualquiera en la Ciudad de México. Y de la nada, ¡pum! Un tranvía choca contra ellos. Una barra de metal le atraviesa el cuerpo, destrozándole la columna, la pelvis, todo. Los médicos sinceramente pensaban que no la contaba. Ese momento definió toda su existencia física. Y en esa quietud forzada, postrada en su cama, sin poder moverse, su padre tuvo una idea que, sin saberlo, cambiaría la historia del arte. Le colgó un espejo justo encima de ella. Si no podía ver el mundo, entonces su mundo se iba a convertir en su propio reflejo. Y de ese espejo nació algo increíble. Frida empezó a pintarse a sí misma. Pero ojo, no por vanidad, sino porque era lo único que podía ver. Y fue ahí, en esa soledad, donde aprendió la lección más importante de su vida. El dolor no se evita, se confronta, se le mira a los ojos. Esa es la verdad cruda que se convirtió en el alma de todo su arte. Y justo cuando Frida está forjando esta identidad desde el dolor y la honestidad más brutal, entra en escena el otro protagonista, el gigante, la leyenda viva, el muralista que ya era un mito en México, el gran Diego Rivera. Y esta comparación lo dice absolutamente todo. Eran polos opuestos, el día y la noche. A él le decían el elefante, por su tamaño, por sus murales gigantescos y por su apetito insaciable por la vida y por las mujeres. A ella, la paloma, frágil por fuera pero con una fuerza interior que ya quisieran muchos. Dos fuerzas de la naturaleza a punto de chocar. Y la colisión fue directa. Con apenas 22 años, Frida no fue a buscarlo para coquetear. No, señor. Fue a buscar al gran maestro, con sus cuadros bajo el brazo, y se le plantó para hacerle esta pregunta. Así, a quemarropa, sin filtros. ¿Sirvo o no sirvo? Imaginen la audacia. Diego, que lo había visto todo, miró su trabajo y se quedó callado. Vio algo que iba mucho más allá de la técnica. Vio la verdad sin anestesia, la vida misma en el lienzo. Y su veredicto fue este. Una frase que lo dice todo, porque reconoció al instante el poder único que ella tenía. Y a partir de ese reconocimiento mutuo, ¡boom! Todo explotó. Aquí no hubo un cortejo largo ni un vamos despacio. Fue una atracción total, intelectual, emocional, física. Se casaron rapidísimo, y todo el mundo a su alrededor sabía que esa unión estaba destinada a ser una tormenta perfecta. Pero en toda gran tormenta hay un rayo que lo parte todo en dos. En su relación, que ya era caótica, llena de infidelidades y reconciliaciones, hubo un solo acto que cruzó la única línea que, de verdad, no se podía cruzar. A ver, dentro de su pacto no escrito, había espacio para casi todo. Diego era infiel por naturaleza, Frida era celosa sin pena. Era un equilibrio súper inestable, pero un equilibrio al fin. Casi todo tenía perdón. Excepto esto. La traición absoluta. Frida descubrió que Diego tenía un romance con su propia hermana, con Cristina. El golpe vino del lugar más inesperado, del más seguro. El dolor de esta traición fue mucho más profundo que cualquier herida física que hubiera sufrido. Y la reacción de Frida no fue un escándalo público. Fue una implosión silenciosa. Un quiebre interno del que, honestamente, nunca se recuperó por completo. Y su respuesta fue puro arte, una declaración de guerra simbólica. Se cortó su larga cabellera, la que a Diego le encantaba. Empezó a usar trajes de hombre. Y sobre todo, pintó Las dos Fridas, una obra que es en esencia la carta de divorcio más desgarradora y épica jamás creada. Cualquiera pensaría que después de algo así, pues telón, se acaba la historia, ¿no? Pero, a ver, con Frida y Diego la lógica nunca funcionó.
Lo que parecía totalmente irreparable, de alguna manera intentaron reconstruirlo. Sí, claro que se divorciaron, pero el vínculo, esa conexión tóxica y a la vez necesaria que tenían, seguía ahí, intacta. No podían vivir juntos, pero se dieron cuenta de que tampoco podían vivir separados. Y así, apenas un año después, se volvieron a casar. ¡Una locura! Pero ojo, este segundo matrimonio no fue una secuela romántica. Para nada. Era un contrato nuevo, con reglas nuevas y, digamos, bastante peculiares. Podríamos llamarlo una lealtad torcida. Ya no se trataba de fidelidad sexual, eso ya estaba descartado. Se trataba de un pacto de compañía. Un acuerdo donde podían tener otros amores, pero la lealtad fundamental, la intelectual, la artística, era solo entre ellos. Eran el crítico más duro y el fan número uno del otro. Un refugio en medio del caos que ellos mismos creaban. Y así llegamos al capítulo final de sus vidas juntos. Una etapa en la que el cuerpo de Frida comenzó su declive definitivo, pero su relación con Diego curiosamente reveló una nueva faceta. La batalla de Frida contra su cuerpo se intensificó. Décadas de dolor culminaron en cirugías una tras otra, dolores insoportables y finalmente la amputación de una de sus piernas. Y a pesar de todo eso, ¿saben qué? Nunca dejó de pintar. Nunca se rindió. Y es en este final donde vemos un lado de Diego que pocos conocían. El hombre que, seamos honestos, nunca cuidó a nadie, la cuidó a ella. Y este gesto lo ilustra todo. Cuando Frida ya no podía ni caminar, él hizo que llevaran su cama, con todo y dosel, a su última exposición, para que pudiera estar ahí, reinando desde su lecho de dolor. Tras la muerte de Frida, Diego quedó devastado. Se dio cuenta, quizá demasiado tarde, del centro de gravedad que ella había sido en su vida. Y sus propias palabras lo confirman. El amor por ella fue su obra más grande, más trascendental. Entonces, después de recorrer este torbellino de pasión, arte y dolor, la pregunta que queda flotando es esta. ¿De verdad podemos usar una palabra tan simple, tan normalita, como felices, para describirlos? Quizá la respuesta es que buscar la felicidad en su historia es buscar en el lugar equivocado. No fueron felices, no en el sentido que conocemos. Fueron algo mucho más raro y potente. Fueron intensos. Y a veces, esa intensidad, con toda su luz y toda su oscuridad, es la experiencia más real que se puede llegar a tener.